ser exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Y en ti soy libre, ser exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios vivo? ¿Y cuántos sabemos que tenemos un Dios que gobierna? Así, porque no estás en tu lugar, Señor. Queremos que el cielo gobierne en este lugar. Nos acompañas con tus palmas. Sobre todo estás tú, el universo corre a ti, se rinden los reinos solo a tu voz. Oh, oh, oh. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Oh, que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga, oh, que tu pueblo grite, que el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh. Y aunque venga oscuridad, tu luz resplandecerá, y toda rodilla a ti se doblará, a ti se doblará. Que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga, oh, que tu pueblo grite, que el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh. Cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya. Vamos con nuestra voz. Cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya, aleluya. Sí, que el cielo gobierna, que el cielo gobierna, que el cielo gobierna.
Que sea el cielo el que gobierne en este lugar. Y le queremos que sea tu Espíritu Santo el que esté en este lugar. Que seamos dirigidos y seamos guiados por tu Espíritu Santo. Y que no nos dejemos guiar o llevar por ninguna otra cosa, sino que en realidad sea el cielo el que gobierne en este lugar. ¿Por qué no le dices con tus propias palabras? Señor, queremos que el cielo descienda a este lugar. Queremos sentirnos rodeados de tu presencia. Queremos buscar de ti, pero sobre todo queremos que el cielo sea el que gobierne en este lugar. Queremos que tú seas el que gobierne, Señor. Decirle que tu Espíritu Santo descienda. Queremos que desciendas. Dile, Señor, desciende a este lugar. Y le queremos sentirnos rodeados por ti. Una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. En el valle sé que estás junto a mí, bondad y tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Permite que Él sea el que te rodee, que Él sea quien te esté rodeando, a pesar de que las adversidades de este mundo quieran hacerlo también. Pero tú sientes esa presencia de Dios que te está rodeando a ti. Aunque
estoy rodeado por ti. Y aunque veo que 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 estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Y mi victoria está en Jesús. 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 Gracias, Señor, porque eres tú rodeándonos con tu amor. En medio de este mundo, en medio del caos, eres tú quien nos rodea, eres tú quien nos abraza. Gracias, papá, por todo lo que tú haces, porque nuestra victoria está en Jesús, no en lo que pueda hacer el hombre. Dile gracias por la victoria que tú nos has dado. Gracias, Jesús, porque tú te entregaste en esa cruz por mí. Y esa batalla que tú peleas, tú nos has dado la victoria a nosotros. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor. Dios es bueno, iglesia. Gracias a Dios porque cada día podemos darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. En realidad, yo no me imagino cómo sería vivir sin Dios. Yo sé que a lo mejor tú pienses, digas, bueno, a lo mejor antes vivíamos sin Dios, y es cierto,
Pero ahora que lo conocemos y ahora que lo tenemos, yo creo que vivir sin Dios sería algo muy, muy, muy difícil para hacer. Y le damos gracias a Dios porque Él está con nosotros, porque Él cuida de nosotros y porque cada día el Señor habla a nuestra vida, cada día el Señor cuida y cada día el Señor nos da de sus misericordias. ¿Cuántos saben? La Biblia así lo dice, ¿verdad? Que cada mañana sus misericordias son nuevas. Y en realidad poder sentir las misericordias de Dios es algo que a veces ni nos damos cuenta. A veces ni siquiera podemos cuantificar. Y si no mal recuerdo, el libro de los Hechos dice que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús en la tierra, no se podrían escribir, porque son tantas cosas las que hizo y solamente hay algunas allí. Y bien, hoy, como lo hemos estado haciendo los días martes, ¿verdad? Y vamos a hablar de un tema que encontramos en el libro o en la carta a los Romanos, en su capítulo 11, verso 8, y el título de esta plática es jactancia. Y la verdad es que hablar de jactancia es un poco complicado. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes son jactanciosos? Híjole, aquí puro humilde. Ninguno es jactancioso. Bueno, ¿cuántos de ustedes se jactan por ser cristianos o por ser hijos de Dios? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano los que se jactan. Entonces, ¿por qué no se...? La primera pregunta, ¿cuál fue la diferencia? ¿Es jactancia o no es jactancia? Sí, a ver, entonces, ¿cuántos son jactanciosos? Qué bárbaros, no habíamos entendido. Bueno, espero que terminando la prédica digan, ay pastor, no habíamos entendido tampoco. Vamos a ver lo que dice la Escritura, ¿sale? Romanos 11, 18. Dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y bueno, cuando hablamos de precisamente de lo que es la jactancia, debemos de entender o comprender por lo menos de qué se trata precisamente esta palabra, jactancia. Porque en muchas ocasiones en realidad no alcanzamos a entender el significado de la palabra. Y miren, la palabra jactarse significa hablar, sí, 11:18, le faltó un 1. La palabra jactarse significa hablar o presumir una persona de que tiene cierta cualidad. Eso es jactarse. O sea, cuando tú dices, o cuando alguien te dice, ay, ¿cómo lo hiciste? Y tú dices, pues es que así soy yo. ¿Qué crees? Eso es jactancia. ¿Sí? Porque dice aquí que jactancia es hablar o presumir una persona de que tiene cierta cualidad. Y luego dice algo más, aunque no la tenga. Eso es jactancia. Pero también jactancia es mostrar a alguien con presunción que posee cierta cosa o que actúa de una determinada manera. Eso es jactancia, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta muy fácilmente de la gente que es jactanciosa. O sea, de otra manera podríamos decir que jactancia es algo similar a presumido, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay gente que es presumida, ¿sí? Entonces apenas estrena zapatos. ¿Se acuerdan de ese? Hay un chiste que dice que la muchacha llega y pues quiere enseñar su anillo, ¿no? Que trae. Otra quiere mostrar sus aretes y otra quiere mostrar sus zapatos. Entonces
De momento la que trae el anillo dice, miren, una araña allí. Está enseñando el anillo, ¿no? Y la de los aretes dice, yo no lo mato, y mueve la cabeza así para que vean sus aretes. Y la otra que está estrenando zapatos dice, pues yo sí, y va y la pisa. Y a veces así somos jactanciosos. Y miren, hay algo interesante. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma. ¿Se acuerdan que les he dicho más de una ocasión que la iglesia en Roma eran precisamente los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo? ¿Sí? Es decir, los judíos conocían la ley y vivían bajo la ley, pero algunos se habían ido a Roma y a lo mejor andaban así medio zancochadones, ¿no? Entonces se convierten al cristianismo. Ahora son hijos de Dios, pero conocían la ley. Y como ellos conocían la ley, entonces el apóstol Pablo, hablando en lo que es el verso 11 de Romanos, el apóstol Pablo empieza a decirles a cada uno de ellos, empieza hablando y les dice que ellos no pueden estar separados de la raíz y que la raíz es fundamental para que una rama pueda tener vida, ¿verdad? Así es como el apóstol Pablo empieza a decirle a la gente. Y entonces dice que si la raíz es santa, entonces las ramas son santas, ¿sí? Y esto es normal. Si la raíz es de un naranjo, las ramas ¿qué van a dar? Naranjas, ¿no? Agrias o como sea, pero van a dar naranjas, ¿sí? No van a dar manzanas, porque la raíz es de una naranja. Y bueno, y así de cada fruto. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, si la raíz es santa, entonces las ramas son santas. Y el apóstol Pablo está indicando que si nosotros somos o nuestra raíz, estamos cimentados en Dios y Dios es santo, entonces nosotros ¿cómo debemos de ser? Santos. No podemos ser medio santos, ¿verdad? Somos santos, porque esto es lo que dice la Escritura. Entonces, y esto, bueno, no solamente es algo que el apóstol Pablo haya dicho así al ahí se va, sino que él hace referencia a Levíticos capítulo 20 verso 7, en donde dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser santos? Porque Dios es santo. ¿Y cuál es la raíz de la santidad? Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser santos, no hay de otra, ¿sí? Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 16, también indica o dice algo similar. Y entonces él dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, la palabra santidad o la palabra santo significa apartado para, ¿sí? Y cuando tú y yo venimos a las plantas de Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces en ese momento nosotros somos apartados para Dios, ¿sí? Y como somos apartados para Dios, entonces nosotros somos o tenemos que empezar a vivir una vida en santidad, ¿sí? Y la misma palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si tú quieres ver a Cristo, si tú quieres ver a Dios, necesitas vivir en santidad. De otra manera, no vas a poder verlo. Es decir, no vas a poder entrar al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que en aquel día lo vamos a ver cara a cara. Pero para eso necesitamos vivir en santidad. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a
a los judíos romanos, o a los judíos que vivían en Roma, y les dice: hey, ustedes están, o es el olivo que sale de la raíz. Es decir, Dios determinó, pónganme mucha atención, Dios determinó que Israel, o que de Israel, de Abraham, ¿recuerdan? La promesa le fue dada a Abraham, que de su simiente iba a salir la bendición para todas las naciones. Después de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y a Jacob se le cambia el nombre a Israel, y de Israel salen sus 12 hijos, que son las 12 tribus, y forman el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Entonces, lo que Dios está diciendo es, de la raíz de la santidad, es decir, la raíz es Dios. Y si nosotros lo vamos a eso, bueno, encontramos que dentro de esa raíz sale un tronco, y ese es Abraham. Salen unas ramas y son sus hijos, y después un árbol frondoso. Entonces dice, de ese árbol de olivo, así dice la carta a los romanos, dice, de ese árbol de olivo están las ramas. Pero ¿qué creen? Esas ramas tienen que ser santas. Pero entonces encontramos algo interesante, que las ramas se pueden marchitar, las ramas se pueden secar. ¿Se han dado cuenta que hay árboles que tienen algunas ramas secas? ¿Sí? Y lo demás está verde. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Por qué una rama puede secarse y el demás árbol puede seguir verde? Bueno, aquí encontramos algo interesante. Las ramas que está hablando aquí el apóstol Pablo en este capítulo 11, nos está diciendo que esas ramas son precisamente los sacerdotes, los fariseos de aquel tiempo. Ellos fueron desgajados, es decir, ellos fueron descalificados. ¿Sí? Ellos estaban o venían del árbol natural, de la raíz. ¿Sí? La raíz, Dios siembra ese árbol a través de Abraham, y viene el pueblo de Israel, se hace frondoso, pero algunas de esas ramas son desgajadas, son descalificadas. ¿Por qué? Porque ellos, como religiosos, los fariseos, lo que hicieron, y ellos pensaron de sí mismos, pónganme mucha atención, que como eran el pueblo escogido de Dios, ellos se consideraron, o consideraban, más bien dicho, a los demás como enemigos de Dios, a todos los que no eran como ellos. ¿Sí? Entonces, los fariseos, ¿qué hacían? Bueno, si ellos, aparte de que tenían que ver que el pueblo cumpliera la ley, empezaron a poner otras cosas, ¿verdad? Otras cargas, y Jesús se los dijo: bueno, pues ustedes ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos las pueden llevar o las pueden cumplir. ¿Se acuerdan de eso? Que así les dijo Jesús a los fariseos: ni ustedes mismos las pueden cumplir, porque han llenado al pueblo de tantas cargas que ni siquiera ustedes las pueden cumplir. Y eso es lo que pasó con los fariseos. Entonces los fariseos dijeron: bueno, esta es la ley, pero nosotros empezaron a interpretar a su propia ¿cómo puedo decir? A su propia manera, gracias, para que entonces impusieron y empezaron a poner cargas, y después pues resultaba que la ley ya no estaba tan apegada, sino por eso es que el apóstol Pablo dice: y esas ramas fueron desgajadas, fueron descalificadas. Y sabes, nosotros hoy en día a veces hacemos lo mismo. Y cuando alguien nos pregunta y nos dice: bueno, ¿y tú de qué religión eres? Yo soy de los que sí se van a ir al cielo, no como tú. Tú eres un pecador, pero yo sí me voy a ir al cielo. Y pónganme atención, no estoy hablando de otras religiones, estoy hablando de los que se dicen ser hijos de Dios. O sea, de ti y de mí. Porque el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, les estaba hablando a los judíos que vivían en Roma.
es decir, a los cristianos. Les estaba hablando y les estaba diciendo: hey, ustedes se sienten mucho mejor que otros. Y eso era lo que pasaba con los fariseos. ¿Se acuerdan cuando le llevaron los fariseos y la muchedumbre asusada por ellos, le llevaron a la mujer que habían encontrado en adulterio? Y llegaron con Jesús y le dijeron: bueno, Jesús, la ley dice, fíjense bien astutos, ¿no? La ley dice que toda mujer que se encuentre en el acto del adulterio debe de morir apedreada. ¿Tú qué dices, Jesús? Bien fariseos, ¿no? Bien jactanciosos, ¿sí o no? Entonces Jesús lo que hizo, dice la Escritura, es que se inclinó y empezó a escribir: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es decir, el que sea santo, el que en realidad esté bien cimentado en la raíz, en la palabra, ese arroje la primera piedra. Y los que son jactanciosos, los que descalifican a todos los demás pensando que ellos están bien, no tienen derecho a arrojar piedras. Y la Biblia dice que uno a uno soltó las piedras, las soltó, no las aventó, las soltó y se fue. ¿Saben por qué? Porque habían sido descalificados. Y muchas veces nosotros como iglesia, como hijos de Dios, somos descalificados. Nos descalificamos por ser jactanciosos. Y yo les decía, no nos comparamos con los que no profesan una fe cristiana como hijos de Dios. No, con ellos no, porque decimos, nosotros nos vamos al cielo, ellos no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso ellos necesitan hablar o conocer de Cristo, ¿sí? Pero ¿qué sucede con los que también son hijos de Dios, pero ellos no palmean? Entonces tú dices, no te vas a ir al cielo porque no palmeas, tienes que palmear. Nosotros sí nos vamos a ir al cielo. O que hay de aquellos que te dicen, es que tú no traes, hablando de mujeres, es que tú no traes la falda larga, entonces tú no te vas a ir al cielo. Y empezamos a descalificar. Y podemos hacerlo aquí mismo en la iglesia. No hablemos de otros, hablemos de nosotros mismos. A veces descalificamos a otros porque sentimos que nosotros estamos bien y los otros están mal. Y cuando entramos en eso, somos jactanciosos. Y es por eso que la Escritura dice: no te jactes contra las ramas. Es decir, no te jactes contra tus mismos hermanos, porque le está hablando a las ramas, ¿sí o no? A las ramas le está diciendo, no te jactes contra las ramas. Iglesia, no te jactes contra la misma iglesia. No te jactes. Y la Escritura nos dice, número 3, nos dice y nos habla del olivo silvestre. Y cuando habla del olivo silvestre, está diciendo que está injertando a todos esos judíos que se habían ido a Roma, que conocían la ley, pero que se habían alejado del judaísmo y estaban en Roma. A ellos le está diciendo, hey, ustedes que son un olivo silvestre, es decir, que ustedes que no pertenecen directamente a ese tronco, a esas raíces, ustedes son injertados. Es decir, pasan a ser parte de eso. Y cuando se habla de un injerto, no sé mucho de eso, pero para hacer un injerto se busca que el tallo o la rama que se va a injertar, el fruto que se va a injertar, se tiene que pelar un poco el tronco, la ramita también, pegarla con miel, amarrarla, de tal forma que ver si la savia de ese árbol puede alimentar esa raíz y puede quedar injertada como parte de el mismo árbol. Y de ahí, bueno, encontramos que puede haber frutos diferentes, ¿verdad? Porque es un injerto, ¿sí? Pero entonces la Biblia nos dice, y está hablando el apóstol Pablo y dice, ustedes que son un olivo silvestre, es decir, son judíos, son del pueblo de Israel, pero están viviendo en Roma, o sea, están
están mezclados con la cultura romana, no son judíos como tal. Quizás algunos de ellos ya eran mezcla de romanos con judíos en cuanto a sangre. Y por eso dice, ustedes que son un olivo silvestre, ustedes son injertados en el árbol, en ese árbol, para que ustedes también puedan dar frutos. Y si la savia, vuelve a decir, si la savia es santa y ustedes se alimentan, aunque sean injertados, ustedes también tienen que ser santos. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Ahora, aquí hay algo interesante, porque el apóstol Pablo les está hablando a los judíos que vivían en Roma, que ellos habían sido injertados, y está haciendo el análisis, o está diciéndoles que la raíz del pueblo de Israel, la raíz del pueblo judío es Abraham, porque de ahí es donde nace el pueblo de Israel. ¿Sí van conmigo? Después viene Isaac, después viene Jacob, y después vienen las ramas, que son las 12 tribus. Ese es el olivo que está hablando el apóstol Pablo. Pero está diciendo, ese es el olivo original, pero hay un olivo silvestre, que son todos aquellos judíos que viven lejos, que han sido, se han mezclado con otra sangre, pero que ustedes son injertados porque tienen sangre judía. Pero hay algo más todavía que podemos ver y que podemos sacar de esto, porque en realidad cuando nosotros leemos la Biblia nos está hablando lo que es la salvación de los no judíos, es decir, de nosotros, de los gentiles. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes que son injertados, que no son del pueblo de Israel, pero que ahora pasan a ser pueblo de Israel, entonces dice, ustedes son el olivo silvestre. Son un olivo silvestre. Y entonces podemos ir a la parábola de la vid verdadera. San Juan capítulo 15 encontramos que Jesús dice que Él es el tronco y que nosotros somos los pámpanos, y que no podemos llevar fruto si no es por medio de Él, y el que no lleva fruto debe ser cortado y echado al fuego. Así dice la escritura, ¿sí o no? San Juan capítulo 15, si tú lo quieres leer en tu casa, y vas a encontrar la parábola de la vid verdadera. Entonces, los cristianos gentiles de Roma, sí, porque ahí había judíos, pero también uno que otro romano y de otras nacionalidades empezaron a conocer de Cristo, porque Pablo fue el apóstol de los gentiles. Entonces Pablo empieza a predicar a todos los gentiles y a mismos judíos, y entonces Pablo les dice, hey, tengan cuidado, porque si ustedes que han sido injertados en el árbol no dan fruto, ¿qué les hace pensar que también sean descalificados? Si las ramas verdaderas, las ramas originales, es decir, el pueblo de Israel fue descalificado por desobediente, ¿qué te hace pensar a ti que eres injertado, que seas desobediente, que no se te va a descalificar también? Es lo que el apóstol Pablo dice. ¿Qué te hace pensar? Entonces, si tú quieres ser calificado, si tú quieres en realidad permanecer injertado en el tronco, en la raíz que te está alimentando, entonces tienes que ser obediente. Y la obediencia te lleva a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es por eso que el apóstol Pablo está hablando y está diciéndole a la gente en Roma, ellos compartían quizás esa tendencia en decir, bueno, nosotros ya somos parte del pueblo de Dios, entonces ya no nos podemos comparar con los demás, y empiezan a descalificar a la demás gente. Y sabes que tristemente hoy en día hay muchos cristianos que descalifican a los que no conocen de Dios. ¿Sabes que en alguna ocasión quizás tú y yo los hemos descalificado? Pero hay algo importante, tú y yo
somos injertados, hemos sido injertados en el olivo, en la iglesia de Cristo. Hemos sido injertados. No éramos parte del pueblo de Dios, ahora somos parte del pueblo de Dios. No éramos hijos de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. Pero el que seas llamado hijo de Dios, si tú desobedeces, puede ser también descalificado. Es decir, puede ser desgajado, puede ser cortado del árbol. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que el que haya sido injertado te da la seguridad de estar con Cristo? Puede ser descalificado. Entonces, iglesia, el apóstol Pablo hace una advertencia sobre la bondad y la severidad de Dios. Es el punto número 4. La severidad con los jactanciosos. Los incrédulos serán cortados, los desobedientes serán cortados. La jactancia te lleva a desobedecer. Y si no, acuérdate de Satanás. Él desobedeció. Y por desobedecer, se enorgulleció y después desobedeció. ¿A quién tenía que adorar? A Dios. Y en su jactancia desobedeció y quiso él ser adorado en lugar de que se adorara a Dios. Esa es desobediencia. Entonces, la jactancia, los jactanciosos serán cortados. ¿Quiénes? Los incrédulos, los que no creen en Dios. ¿Sabías que hay mucha gente que está en la iglesia, aquí en la iglesia, y todavía no cree en Dios? ¿Lo sabías o no lo sabías? ¿Sí? Hay gente que no lo cree. ¿Y saben cuáles son las muestras de que no cree en Dios? En que desobedece la palabra de Dios. Y cuando una persona ve la bondad de Dios para los que creen, es decir, para nosotros, Dios es bondadoso, entonces la Biblia dice que seremos injertados, pues poderoso es Dios para que nosotros seamos injertados en el pueblo de Dios. Miren, si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran desobedecido, no hubieran sido jactanciosos, ellos querían tener algo que no eran, ¿sí o no? Entonces la jactancia te lleva a desobedecer. Si ellos no hubieran desobedecido, ¿saben que no hubiera salido el plan B? ¿Cuál fue el plan B? Jesucristo venir a este mundo para morir en la cruz del Calvario, para otorgar perdón a los pecadores y volverlos a restituir, a injertarlos en los planes de Dios. Ese era el plan B. Pero si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran desobedecido, no hubieran sido echados del paraíso, del huerto del Edén. ¿Me estás entendiendo? Pero a causa de la desobediencia y a causa de la jactancia, entonces hoy nosotros tenemos que ser injertados en el plan de Dios, porque nosotros somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Y ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No pertenecíamos a este pueblo. Estábamos condenados para morir eternamente. Pero gracias a que Jesucristo, cuando dio esa parábola, indicándose Él a sí mismo que es el tronco, pero el tronco necesita una raíz, ¿sí o no?
la raíz es Dios. Y el tronco, Jesucristo. Si nosotros no somos injertados y si nosotros no estamos pegados a Cristo, y la Biblia nos dice, y si no damos fruto, entonces seremos cortados. Iglesia, tengamos mucho cuidado con la jactancia. No te jactes porque eres salvo. No te jactes porque eres un hijo de Dios. Comparte. Háblale a la gente y dile que ellos también necesitan ser hijos de Dios. No los descalifiques, no importa cuál sea la forma de vida que estén llevando. Todos nosotros, todos, así como Dios en su bondad y en su misericordia nos dio el privilegio de ser llamados sus hijos, porque reconocimos a Jesús como nuestro Salvador personal, así también ellos tienen el derecho y deben de tener la oportunidad de conocer de las bondades, del amor y de la misericordia de Dios para sus vidas. Entonces no descalifiquemos. ¿Sabes que cuando tú descalificas a una persona, la puedes vacunar en contra del cristianismo? Puedes hacer que se vuelva rebelde porque lo descalificas, la descalificas. Y a veces descalificamos con nuestro testimonio, con nuestra forma de vida. Entonces ten mucho cuidado cómo vives, porque por eso es que Jesucristo decía que los pámpanos deben de llevar fruto, y tú y yo debemos de llevar fruto. Cuando tú y yo llevamos fruto, ponme mucha atención, a veces ni siquiera tenemos que decirle a la gente que Cristo salva. Ellos preguntarán y dirán, yo quiero lo que tú tienes, porque ese es el testimonio que tú das. Que tu familia pueda decir, yo quiero lo que tú tienes. Que en tu trabajo puedan decir, yo quiero lo que tú tienes. Y eso es dar fruto. Y cuando nosotros damos fruto, entonces podemos decir que llevamos una vida en humildad. Quiero concluir con esto, iglesia. Generalmente pensamos en la jactancia de una manera diferente, pero el apóstol Pablo nos enseña que no debemos jactarnos por ser hijos de Dios. Ahora, con esto no quiero decir que no digas que eres hijo de Dios, pero no te sientas orgulloso. Es que le va mal a él porque él no es hijo de Dios, pero yo sí soy hijo de Dios. Eso es jactancia. Si eres hijo de Dios, vive como un hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios, establece una cultura como un hijo de Dios y establece el reino de los cielos como un hijo de Dios. Es por eso que Pablo en esta carta nos enseña a que no debemos jactarnos, porque la jactancia te puede llevar a desobedecer su palabra. Desobedecer su palabra te lleva a apartarte de la raíz. Apartarte de la raíz te lleva a ser descalificado. Es por eso que en la Biblia, en muchos pasajes bíblicos, encontramos la palabra humildad como una forma de vida para los hijos de Dios. Y la Biblia dice en el Salmo 138, dice que Dios mira de lejos al altivo, es decir, al jactancioso, lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Es decir, Dios siempre va a estar cerca del que vive en humildad. Iglesia, seamos humildes. No somos los únicos que vamos al cielo, porque la novia de Cristo, ¿qué crees? Está en todo el mundo. No está aquí en Tala, está en todo el mundo. La novia de Cristo no es de esta generación, de este año 2022. La novia de Cristo está desde los tiempos, es más, antes de que Jesús viniera a este mundo. La novia de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque esa gente también ha sido salva, aunque pónganme mucha atención.
estaba la ley, pero muchos de ellos o todos fueron descalificados de acuerdo a la ley porque no la podían cumplir. Pero por la gracia de Dios, muchos de ellos caminaron y muchos de ellos están en el cielo gozando de las mansiones celestiales. Y hoy tú y yo no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y Cristo viene por su iglesia, viene por la novia. Sí, Él viene por la novia, pero la novia debe de estar ataviada con humildad, con obediencia, creyendo que Él es el Dios Todopoderoso, creyendo que Él va a venir por su iglesia. Y necesitamos, como iglesia, predicar las buenas nuevas de salvación con humildad y siendo obedientes a su palabra. Iglesia, no sea que seas descalificado, que seas desgajado, como lo dice la Escritura. Así es de que la jactancia te puede llevar por un camino contrario al cielo. Así es de que hoy quiero invitarte para que te pongas de pie y le pidamos a Dios que nos ayude para ser humildes y para que ahora que hemos sido injertados, que cuidemos nuestra vida y que podamos ser santos, así como Dios es santo. Iglesia, recuérdalo, sin santidad nadie verá al Señor. Y tú y yo debemos de buscar vivir todos los días de nuestra vida en santidad. Así es que vamos a dar gracias a Dios. Amigo que me estás escuchando, busca vivir en santidad. Vivir en santidad no es ir a una iglesia, no es vivir una religión. Vivir en santidad es obedecer la palabra de Dios, obedecer y creer en Jesucristo como tu Salvador personal, y entonces podrás vivir una vida en santidad, porque el Espíritu Santo podrá morar en tu corazón. Así es que yo te invito para que hagas esta oración con nosotros. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque encuentro en tu palabra que nosotros hemos sido injertados en el tronco, pero que ahora necesitamos dar fruto, porque si la raíz es santa, entonces nosotros también tenemos que ser santos. Estamos en el proceso de santidad y cada día quiero acercarme y parecerme más a ti. Ayúdame para ser fuerte y vencer toda tentación. Ayúdame para ser humilde y quitar toda jactancia de mi vida. Ayúdame a creer en ti, a creer en tu palabra. Ayúdame a tener fe para poder ver los milagros y las maravillas y para poder sentir que tú estás conmigo. Padre, te doy gracias porque ahora entiendo que he sido injertado en tu pueblo, que ahora soy parte de la novia por la cual viene Cristo, para que un día podamos estar en las bodas del Cordero. Padre, gracias por tu amor y gracias, Señor, por tus misericordias, y ayúdame a ser obediente cada día y a ser humilde. Padre, esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo que me estás viendo por las redes sociales, queremos decirte que Dios te bendiga. Es un gusto saber que estás con nosotros. Te esperamos próximo domingo 10 de la mañana, martes 8 de la noche. Que Dios te bendiga, un abrazo y que pases un feliz año 2022. Bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrás quedó, la gloria descendió.
ya no soy.